las preguntas las hacemos, pasa un micrófono por ahí, levantáis la mano y le hacemos de 3 en 3. Yo recuerdo que ha habido una primera ponencia que hablaba de enfocar el asunto de las ciudades de una manera científica, desde la ecología y de otras ciencias. Otra, hemos hablado del espacio público como infraestructura y hemos terminado hablando de que la ciudad donde queremos trabajar, en el caso de Madrid, es la que tenemos ahora mismo. No hay que pensar en una nueva ciudad. Preguntas. 3. Paramos y otras 3, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Fernández, soy profesor en la Escuela de Ingenieros de Caminos y esta es una pregunta para el director del máster y me ha venido al ver la primera presentación. Me he quedado cuando en el territorio se ha dibujado las cuencas hidrográficas en Estados Unidos y esto hay dos imágenes, dos aspectos relacionados con el máster que quiero saber si se van a tratar o no. Y esto lo ha relacionado con las infraestructuras del transporte, en concreto los puertos. Sé que hay temas de movilidad y cómo afectan estas infraestructuras, las infraestructuras portuarias y, por ejemplo, la ciudad. He echado de menos, en concreto, el que no se ve de las grandes redes de transportes fluviales que condicionan las grandes ciudades en el mundo, las grandes cuencas hidrográficas. El puerto de Shanghái está relacionado con Nanjing. Si nosotros compramos una motocicleta en Asunción, esta se ha montado en Asunción, Paraguay. Se ha armado en Asunción, pero ha llegado al puerto de Asunción a través del río Paraguay, ha pasado por Buenos Aires, por el río Paraná, pero venía desde Nanjing, pasando por el Yangtze, ha pasado por el Shanghái y en un contenedor ha atravesado todo el Pacífico. Este patrón lo podemos ver en la ciudad de Rotterdam, el puerto de Rotterdam, lo podemos ver en esa imagen que ha puesto de Estados Unidos al final, y la cuenca drenante, cómo afecta a esas ciudades y si estos aspectos relacionados con unas infraestructuras que son muy importantes están condicionando la política europea, como las políticas de autopistas del mar, condicionan cómo son las ciudades, si esto se va a tener en cuenta en el máster, si se ha pensado, si hay un tema de movilidad, pero es un tema totalmente diferente que está asociado al transporte, ¿no? Y otro tema es cuando ha puesto la imagen el primer ponente de la ciudad de Roma en un plano fantástico. Me he acordado también de Paraguay, pues estamos trabajando allí y Aranlambaré, está un municipio asociado a Asunción, pues está lloviendo intensamente, ¿no? 3 puentes se han ido, la ciudad, pues la imagen esa que tenemos de Roma, del plano de Roma, que solemos poner, es una imagen fija, pero la ciudad es muy viva y está asociado a riesgos. Nosotros vivimos en una zona relativamente con pocos riesgos, pero el mundo no es así, ¿no? Entonces, ¿en qué medida los riesgos, este tema del transporte y cómo afectan las grandes infraestructuras portuarias o la política de infraestructuras en dos sentidos? Una, la liberación de espacio, porque van cambiando, se van modificando, y cómo Nanjing está condicionando a Asunción, pero Asunción también está condicionando a Nanjing, porque no solo hace piezas para que luego los paraguayos monten las bicicletas, está haciendo biotecnología, está creando parques nuevos, ciudades nuevas, y están asociadas a ese río que pasa por Shanghái, que todos conocemos muy bien, pero eso pasa en Buenos Aires, está pasando en la desembocadura del Mississippi y nos ha pasado en Rotterdam, y pasará en Lagos y empezará a pasar en Kinshasa, en África. Bueno, perdón por la extensión, pero bueno, eso, y por otro lado también agradecer al segundo ponente los cumplidos hacia la profesión y bueno, por lo demás, muchas gracias por estos 3 días. Yo vine los 3 días, estoy encantado y me han encantado también estas tres ponencias. Gracias. Muchas gracias. Vemos las 3 preguntas juntas y luego hacemos otro turno. Hola, mi nombre es Samir, también soy ingeniero de caminos y bueno, voy a aprovechar el tema que decía Juan Manuel de regenerar las ciudades, porque en el nuevo en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que ha salido ya el borrador a información pública, hay 2 planes especiales de regeneración interna, que son el desarrollo urbanístico de Chamartín y la que se conoce como Operación Campamento, que no sé exactamente el nombre que tiene en el plan general. Entonces, ¿qué opinión le merece ese tipo de regeneraciones? Porque claro, ahí va a haber un número de viviendas que difícilmente absorberá la ciudad con el uso que puede tener. Y la pregunta va para los 3, pero me interesa sobre todo la respuesta de Juan Manuel, primero porque ha sacado el tema y segundo por su cargo en el ayuntamiento.
Tercera pregunta. Ahora vamos para allá. Sí, soy Luciano, no soy ni ingeniero ni arquitecto de caminos, pero la pregunta que quería hacer es que la conclusión que he sacado es que se va a la multidisciplinaridad. Ingenieros, arquitectos, y luego participe un montón de gente. En Santiago hicieron ahí una infraestructura e hicieron allí unas curvas que vamos, no se sostienen ni las de tren, ¿no? Entonces yo sé que en épocas anteriores los arquitectos y los ingenieros han funcionado perfectamente. Aquí en Madrid hicieron toda la Castellana, Velázquez, toda esa zona, el aire venía del norte y arrastraba toda la suciedad hacia el sur, las industrias se ponían al sur. Posteriormente se hizo el aeropuerto y se ha puesto el aeropuerto pues al norte al noreste. Ahora están poniendo allí unas torres al norte, si el aire viene del norte, pues ya no lo corta y la zona es buena. De hecho, yo he venido esta tarde desde abajo, desde el sur, y no veía las torres, o sea, del humo que había y la contaminación que había. Entonces, la pregunta ¿es bueno la multidisciplinaridad o es mejor que lo haga uno solo y que sepa por dónde va el aire? Está muy bien, buena pregunta. Bueno, empiezo yo que me he preguntado, pero se lo paso a Javier, porque yo creo que el ponente no tiene que ser, el moderador no tiene que ser protagonista hoy, ya hablé en su día, ¿no? Yo creo que la pregunta que tú haces es muy pertinente sobre las infraestructuras. Realmente por ejemplo, en el curso que estamos dando, que ya agradezco a los profesores que han venido, que damos clases juntos, lo que estamos criticando o estamos poniendo en cuestión algunas maneras o algunas formas del urbanismo tradicional. No porque de una manera superficial o no porque creamos que no tiene valor las cosas que se han hecho, sino porque en este momento parece que las figuras, incluso el formato del plan general o el formato de los planos o el formato realmente queda un poco obsoleto. Y el enfoque que tú propones, que es, si quieres llamarlo simplificando, el de ciudad-región, el de ampliar el foco, el de darse en cuenta qué pasa a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, a 60 kilómetros del centro, a 100 kilómetros y por qué no a donde quieras llegar, ¿no? a las cosas que influyen, es el adecuado, ¿no? Yo creo que ha habido un plano bonito que ha puesto, yo creo que Javier, del plan regional de Barcelona, donde las decisiones no son decisiones de la ciudad, la ciudad es más importante que los países, decía yo el primer día, en este momento en algunas zonas del mundo, en Lima, en Buenos Aires, en Sao Paulo, pero en todos los casos, aunque sean más importantes en cuanto a importancia económica, realmente es absurdo no ligarle con las grandes infraestructuras del país, de los puertos, de las... Realmente lo que a veces ocurre es lo contrario, que el haber ligado el crecimiento de la ciudad con infraestructuras ya existentes, que puede ser el caso de alguna ciudad grande, entonces la ciudad crece hasta donde le llegan las infraestructuras, hasta rellenar la M45, hasta rellenar, realmente eso es, digamos, la otra cara de la moneda. De manera que el urban planning entendido también, ahora estamos debatiendo estos días entre algunos profesores, esa visión de los anglosajones de que enseñan urban planning economistas, ni ingenieros ni arquitectos. Teníamos un debate, sino porque dicen lo que se trata es de devolver la riqueza que genera la ciudad a la propia ciudad. De manera que el planteamiento que tú haces es el correcto, yo creo. El pensar que una figura de planeamiento se termina en sí misma, lo que crea es disfunciones en todos los niveles, quizás incluso en Atlanta, ¿no? Sí, se conectan las cosas, pero yo le paso la pregunta, si quieres, esa primera pregunta, y las otras no intervengo. Yo la verdad es que cuando he enseñado ese plano de cuencas fluviales en Estados Unidos, me está refiriendo a una situación muy concreta que creo tiene poco que ver con la tuya, que a lo mejor puede estar conectada. O sea, yo entiendo que tú te refieres más a un ecosistema económico, ¿no? Que es el mundial, cómo funciona y cómo le afectan las infraestructuras portuarias, etcétera. Yo creo que en el plano en el que yo enseñaba, básicamente el mapa, ¿no?, de cuencas fluviales, lo que intentaba decir es que al final la geografía es una infraestructura más, o se puede entender como una infraestructura más, ¿no? Es decir, si a lo mejor hace un momento José María decía
decía que el crecimiento de una ciudad estaba limitado por las propias infraestructuras, también lo que se puede entender es que el crecimiento de una ciudad está limitado por las infraestructuras naturales que la soportan, ¿no? Es decir, a lo mejor en el caso del Mississippi, que es el río más largo de Norteamérica, no hay ningún problema, pero en cambio está, por ejemplo, puesto en cuestión el crecimiento máximo que puede tener el estado de California en función de la cuenca fluvial de la que descuelga, ¿no? Es decir, que se puede entender el soporte geográfico como uno de los ingredientes que tiene que tener en la cabeza alguien que está ya pensando el futuro de una ciudad, y yo más bien los tiros van por ahí, ¿no? Yo también creo que hay una cosa que es interesante en lo que decías es verdad que el planeamiento urbano suele estar en manos de economistas, pero también es verdad que la ecología está muy vinculada a la economía, ¿no? O sea que al final la raíz de la palabra es la misma, y al final lo que se trata es de gestionar recursos, sean puramente económicos como la producción industrial de motocicletas o sean recursos naturales que abastecen a las ciudades. A ver, sí, algunas preguntas que han salido. ¿Tú a ti te han hecho alguna cosa sobre el Plan General de Ordenación Urbana? Pues hay dos preguntas que creo que podían ir dirigidas a mí o que yo puedo tener alguna cosa que comentar, pero además me gustaría puntualizar o añadir alguna cuestión sobre algunas afirmaciones que se han hecho ahora y enlaza con la ecología de la economía, pero sobre todo por ese papel relevante de las ciudades frente a los países. Eso puede parecer una lectura física y económica. Dice, ¿qué es lo importante de este país? La ciudad. Y los otros de segunda, pero en realidad no podemos dejar de observar la ciudad como un parásito de todo lo demás. O sea, la ciudad vive en la medida que ha fagocitado todo, y eso se mide en la huella ecológica, y por tanto, si la ciudad se sigue comportando así, morirá de inanición, porque estamos funcionando en unos modelos en los que la carga sobre el resto del territorio, no ya de nuestros países, o sea, nuestros países en algunos casos no son capaces de proveer los recursos que consumimos en nuestras ciudades. Por tanto, claro que son más importantes, pero lo son de manera irresponsable. Eso tendría que reconducirse, porque no hay planeta suficiente para mantener ese equilibrio. Y eso tiene que ver con la economía y la ecología, con la lógica de los recursos. Y ahora, yendo a las dos que yo creo que podían tener que ver con mi intervención, en cuanto a si la operación Campamento y Castellana son esos elementos o actuaciones de regeneración urbana, de una manera muy, muy rápida, cuando yo he focalizado en la renovación de la ciudad existente y no tanto de las oportunidades que dentro del tejido urbano aparecen por obsolescencia de actividades, por racionalización de infraestructuras, que sería el caso en el que esas dos operaciones se han fraguado en los años 90, finales de los 90, perdón, principios de los 90. Campamento por una política de traslado o cierre de cuarteles militares, también es verdad que búsqueda de plusvalías, pero probablemente dentro de una lógica, aquí no hay ingenieros militares, creo, pero si los hubiera nos podrían decir si era lógico mantener, si era óptimo mantener allí los cuarteles, o en el caso de la infraestructura ferroviaria, si uno puede mirar claramente la fotografía aérea de esa zona de la ciudad y ver que la infraestructura ha alterado el comportamiento de un espacio muy grande, de más de 300 hectáreas, pero en realidad no lo está usando todo y es posible su optimización. Cosa distinta, es decir, eso creo que en los dos casos son materia de reciclaje urbano y de aportación positiva a la ciudad. Cosa distinta es la valoración sobre cada uno de esos proyectos en cuanto a sus dimensiones y sus componentes urbanísticos. Sería un debate más complejo que la revisión del plan, en la que no participo en la actualidad, podrá tener que decir o no, porque también los procesos urbanísticos son compromisos de largo recorrido y si este nace en los años 90, alterarlo o no en 2014 significa medir bien las fuerzas y los objetivos. Y yo creo que en algunos casos se están midiendo las fuerzas y los objetivos, pero veremos cómo se consolidan en las próximas fases del planeamiento general de Madrid. Y creo que cuando alguien ha hablado de la multidisciplinaridad, pues creo que como ya había hablado de eso, me correspondería hacer alguna aportación. Creo que si alguien se considera capaz de manejar alguna profesión o persona, de manejar todas las variables presentes en la ciudad, economía, sociología, técnica, energía, transporte, naturaleza,
pues me alegro que crea que pueda hacerlo, pero creo que la experiencia fragmentaria, creo, de Ginés, por ejemplo, actuando sobre una cosa tan concreta como un parque encima de una autopista, ya da idea de la complejidad de las decisiones. Si añadimos otros factores, otras variables, yo creo que no hay ninguna profesión o persona capaz de tomar todas las decisiones. Evidentemente tiene que haber un liderazgo, y eso significa articular una nueva gobernanza, pero no asumir uno o una profesión, ni el urbanista, ni el arquitecto, ni el ingeniero, creo que son capaces de tomar esas decisiones de una sola vez. Muy bien, 3 preguntas más. Una y 2. Buenas tardes, mi nombre es Abel, yo vengo de telecomunicaciones, soy ingeniero matemático y mi pregunta es un poco para el primer expositor y para el último. La primera pregunta es que me he quedado un poco sorprendido, me gustaría saber la fuente de información de la última diapositiva que puso sobre la cultura inca. Y quisiera saber de qué historiador peruano es el que ha tomado esa fotografía. Y luego me gustaría también que hablase un poco y compararía un poco la cultura Caral, que fue una cultura pre-inca, una de las ciudades más grandes que hubo en Perú, y su relación en cuanto, ya que tocó la parte de la historia, en cuanto a el desarrollo, por ejemplo, del Cusco y su integración en el campo de la ecología, y luego la transformación que tuvo en un proceso posterior. En cuanto al último expositor, yo venía un poco más pensando un poco cómo sería el Madrid del futuro, ¿no? Hay una parte que no tan a futuro se está viviendo ahora en la actualidad como ciudadano. Me gustaría mucho, por ejemplo, que desde la misma palabra se integrase siempre la palabra ciudadano y no la palabra inmigrante, ¿no? Porque creo que es importante que cuando un ser está integrado dentro de una sociedad es capaz de volcar los conocimientos y experiencias que éste tiene. Y en esa medida me gustaría preguntar al subdirector del Ayuntamiento de Madrid qué se está haciendo actualmente, por ejemplo, con los desempleados de larga duración, sobre todo en el tema de vivienda, ¿no? En el tema de vivienda y en los temas que corresponden a no estar justamente al borde de no ser considerado un ciudadano de primera, ¿no? Sino ya se considera alguien que está, no sé si sube al metro o viaja por autobús, pero uno ve cada día, por ejemplo, que hay muchos ciudadanos que la están pasando muy mal. ¿Qué medidas se está tomando esto en cuanto a la vivienda y en cuanto a su integración para que no sea hecho? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hola, mi nombre es Victoria de Láncer, yo soy arquitecta y urbanista, y mi pregunta iba relacionada con la última ponencia. Yo me pregunto cómo se están contemplando los procesos de gentrificación con respecto a todo esto de la renovación y rehabilitación. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado el señor Fernández Alonso, pero me pregunto cómo se ha pensado en qué pasa cuando se regenera, se rehabilita, se mejora, quiere ahí vivir más gente, hay mejor calidad de vida para los que viven, pero también los que no pueden mantener ese precio que adquiere, ese valor que adquiere el lugar, tiene que irse. Entonces al final también hay procesos de discriminación de una manera u otra. O sea, cómo entra lo que puede pasar cuando pasa eso, si se está pensando en la gentrificación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Fernando. Fernando Casqueiro, profesor en la Escuela de Arquitectura. Quería muchas hacer una especie de petición de principio. Veo que el máster y las jornadas hablan por una parte del máster en City Sciences y por otra parte en la ciudad del futuro. Como los dos comparten la parte de ciudad, entiendo que se asocia ciencia y futuro. Parece que lo que se está proponiendo en el máster y en estas jornadas es una visión científica de la ciudad que comparto. Entiendo además que
que la ciencia en el centro del siglo XX era una ciencia moderna, separada, disgregada, que separaba la circulación de la residencia, de las funciones productivas, y las ciudades que producía la ciencia del siglo XX eran analíticas y modernas, las del Corbusier, y que de modo consistente, por eso me parece un acierto el plantearlo así, la ciencia de ahora mismo producirá ciudades interdisciplinares e intersubjetivas, de modo que esta forma de abordar la cuestión de la ciudad científica me parece extraordinariamente pertinente, ¿no? Al respecto de esto, hemos visto acerca de ciencia y futuro en estas jornadas una nueva forma de gobernanza basada en la hiperconectividad que tiene que ver con la red y la conexión 2.0. Hemos visto todavía algo que le concernía a infraestructuras y hoy esperaba haber visto o haber escuchado algo acerca de algo muy sustancial respecto a la ciudad, que es lo que acaba de denunciar de modo vago o contingente el director del curso, que es la propiedad del suelo, y algo muy importante que llevamos ejerciendo, ¿no?, desde el año 57 en España, que es cómo repartimos las posibilidades de hacer ciudad. A mí me hubiera gustado, por parte del tercer ponente, que tiene una posición ahora mismo muy relevante al respecto, si hay o tiene previsto, se va a tratar en el máster, cómo se va a enfocar nuevas, hipotéticas, deseables formas de gestión de las posibilidades de hacer ciudad. Eso es una. Y la segunda, que es una cuestión de probablemente comentar ustedes más opinión, pero me gustaría también comentar la ruina que se ha producido en Madrid en la tercera mitad del siglo XX, ¿no? La segunda mitad es esa que él cuenta, pero la tercera es una cosa que empieza en Monte Carmelo, Las Tablas, San Chinarro, Vallecas, Carabanchel, barrios gigantescos. En Vallecas mide el doble de extensión que el Sánchez de Emergencia de Salamanca y cabe la quinta parte de población, ¿no? Densidades de 0,3, 0,32, 0,34. ¿Cómo, desde vuestra posición ahora mismo, en el plan, cómo abordáis esta tercera oleada de ruina reciente en Madrid? Bueno, paramos y el último turno a continuación de este y terminamos. Yo estaba ayer pensando en esta clase o en esta charla o en esta mesa redonda, leía o releía el texto conocido por todos que se llama Espacio Público como Ideología, de Manuel Delgado, ¿no? Y antes se ha dicho que la ciudad no es un asunto técnico, es que la ciudad es un asunto político, y el espacio público también, digamos, la construcción de la ciudad y la construcción del espacio público es un asunto que tiene que ver con la política, no con la técnica. Ya, te quedas ahí. A ver, seguido. Voy a empezar yo con el tema este del Perú, ¿no? A mí me parece que hay una cosa que es fundamental cuando se habla de ciudad, que es lo que he dicho al final de mi intervención, y es no hablar solo de ciencia. O sea, yo no estaría muy de acuerdo con el título del máster, ¿no? No estaría muy de acuerdo con esto de máster en ciencias de la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que uno de los problemas graves que tiene la sostenibilidad es que todo el mundo piensa que se puede resolver con técnica y con ciencia. Y eso no es del todo cierto, ¿no? Y está realmente comprobado. Entonces, la referencia a esta imagen, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la antropología estudia de un modo muy concreto cómo determinadas culturas han relacionado su manera de su sociedad con el medio natural, ¿no? Y eso es como una especie de asunto que falta en la era moderna, ¿no? O sea, es un tema que nos falta por resolver, ¿no? A lo mejor el ejemplo no es el mejor, pero yo creo que sí es el más elocuente, en el sentido de que hay muchas culturas primitivas, muchas culturas antiguas, en las que las relaciones entre lo natural y lo cultural se dan de un modo explícito, y creo que podemos aprender muchísimo de cómo relacionaban sus estructuras económicas con el medio sobre el que habitaban, etcétera, ¿no? Y de hecho yo creo que en Perú que es una nación que tiene una gran riqueza en distintas culturas, podemos obtener grandes lecciones de cómo sus ritos, de cómo sus costumbres, de cómo su economía tenía mucho que ver con el medio natural, y había como conexiones muy cercanas entre los dos ámbitos, ¿no? Es por eso por lo que creo que es relevante hablar de esos asuntos. Obviamente la sociedad contemporánea es mucho más compleja y a lo mejor las analogías pues patinan, ¿no?
pero la realidad es que se tiene que realizar es un trabajo pendiente, una antropología de la modernidad y ver cómo podemos salir del cuello de botella en el que nos encontramos y en el que la ciudad es un gran protagonista. La fuente no la tengo aquí, pero si quieres luego me das tu email y te mando el libro del que está sacada la imagen. Bueno, hay dos preguntas que desde distinta formalización vienen a hablar de lo mismo, vienen a hablar de los habitantes que viven en distintas condiciones, unas veces como ciudadanos siempre, inmigrante o no, y pueden verse en principio perjudicados en un proceso de recualificación de la ciudad. Yo creo que hay que distinguir cuando algunas operaciones de renovación lo que han buscado es el factor de oportunidad, el factor de posición, la ventaja de alterar el comportamiento de una zona de la ciudad, porque mejorándola, y muchas veces con la iniciativa pública, se ha elevado el valor de ese espacio urbano y ha desplazado a la población, pero cuando se diagnostica sobre cómo funciona un porcentaje elevadísimo de ciudad, de alguna manera esas cosas ya no tienen mercado suficiente, no hay quien reemplace al de al lado. Entonces, dicho esto con cuidado, pero podemos trabajar desde una gobernanza distinta, atendiendo al ciudadano que es hoy habitante de esa ciudad y que quiere o puede seguir siéndolo, a una mejora de su hábitat. Un hábitat en el que él, dependiendo de su nivel económico, puede participar o a lo mejor no puede participar, y a partir de ahí hay que incorporar la propia actuación pública o a otros agentes para transformar, porque se entiende como necesario. Esto no se trata de añadir lujos, añadir calidades porque sí, se trata de activar, mantener la vitalidad del espacio físico que hemos construido con mucho esfuerzo, que no está amortizado y que además no nos compensa trasladarnos a seguir colonizando y quemando territorio. Es un ejercicio que la sociedad tiene que interiorizar y que efectivamente tiene que evitar que haya perjudicados. Y eso me lleva a otro aspecto, el tema de las plusvalías. En realidad, a veces se asocia planeamiento urbanístico con la varita mágica. El planeamiento urbanístico regula los usos del suelo y de la edificación. No es la política urbana, no es la política económica, no es la política fiscal. Son otros instrumentos que tienen que integrarse en una línea que tendrá que ser pactada a nivel político, no digo por los políticos, a nivel de sociedad articulada socialmente, articulada políticamente, articulada como conjunto. No es el estudio de detalle, el plan parcial de reforma interior, que tiene atributos para resolver los problemas de un espacio colectivo como la ciudad, pero sin que deje de tener que participar y ser responsable de sus decisiones. Entiendo que el curso, cuando se habla de renovación urbana, pues deberá hablar de plusvalías, deberá hablar de cómo la renovación es posible o es diferente en función del régimen de propiedad del suelo, del régimen de protagonismo o no de la acción pública. No es lo mismo trabajar en España que en Finlandia, o que, en fin, son caldos de cultivo distintos en los que no es tan fácil transformar. O sea, no podemos obviarlos, podemos pensar un urbanismo del suelo público de propiedad pública masiva y no tenerlo en las manos, no ser nuestro enfermo, ser otro, ¿no? Y el último, los nuevos barrios, pues efectivamente ha sido una situación que está ahí, tanto los nuevos ya construidos como los planificados. Unos están habitados, generan un tejido que yo creo que no está valorado positivamente por muchos de nosotros. Podría haberse hecho mucho mejor. La técnica, creo que en ese momento ya tenía que haber dado respuestas distintas, no la dio. Dimensionado de las calles, la localización de distintos usos, no sé cómo se nos fue tanto la mira para llegar a esas conclusiones. ¿Habrá procesos de rectificación? Puede que sí, pero también en algunos momentos he debatido sobre esto, sobre si hay que volver a poner dinero en esos espacios o hay que poner el dinero en estos otros que yo he señalado hoy, por puro ejercicio de compromiso con los ciudadanos que viven allí, no con los que acaban de llegar y lo tienen todo a estrenar, aunque no sea ahí a nuestra perspectiva lo más adecuado. Y los nuevos barrios, por ahora planificados, por ahora ratificados, pues tendrán una vida muy
etérea que iremos viendo. Algunos irán progresando paulatinamente, otros decaerán y podremos volver a transformar lo que ahora está en el papel, o en algunos casos en pequeñas intervenciones sobre el territorio que ya lo han dejado dañado, pero que posiblemente sea reversible si no fragua una demanda real, esta planificada u otra, en las próximas décadas. Muy bien, pues si os parece el último turno de preguntas y seguimos hablando durante el vino que está preparado fuera. A ver, 1, 2 y 3. Bueno, hola. Vale, yo soy César Hernández, soy ingeniero de obras públicas y quería preguntar un poco, una pregunta un poco genérica. Habéis hablado de pues la integración un poco de los barrios así periféricos con el resto de la ciudad y tal, y quería ver un poco si hasta qué punto se pretende ir un paso más allá y, por ejemplo, en Madrid pues ya no solo pensar en los barrios, sino en todas las ciudades dormitorio alrededor de la ciudad, es decir, no ver Madrid como una megaciudad, sino una ciudad de ciudades, que es al fin y al cabo de lo que vive un poco la ciudad, de todo lo de alrededor, ¿no? Y pues eso, pues he visto en la presentación ahí, por ejemplo, que iba todo como conectado hacia el centro, pero hay barrios que, o sea, a lo mejor en Carabanchel hay gente que está más cerca de Leganés o Alcorcón, o en el norte de Alcobendas o al este de Coslada, que del propio centro. Entonces creo como que se intenta anudar hacia adentro en vez de pues a que haya más permeabilidad. Es un poco una sensación, ya que me consta, por ejemplo, que hay gente de Móstoles que viene a visitar Madrid-Río, que ha salido aquí mencionado, pero conozco poca gente del centro o de los alrededores que vaya a visitar Móstoles, ¿sabes? Cuando creo que si se buscan espacios públicos comunes, tiene que haber tanto allí atractivos para los de aquí, o sea, y no monopolizar los espacios públicos. Era un poco esa mi pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas. Soy Javier Olivera, delineante proyectista, y quería hacer una pregunta sobre el tema de los carriles bici, sobre todo el de en Madrid. Quizá no hemos tomado el que rodea como una infraestructura tal cual puede ser la M30 o la M40 o el AVE, cualquier infraestructura grande. Quizá le falta, en mi opinión, una integración con el ciudadano, puesto que no permite, digamos, no tiene una señalización vertical y horizontal como una carretera, digamos. Y a veces en determinados sitios, yo preguntaría más bien a la persona del ayuntamiento, en determinados sitios llega a ser peligroso, porque además yo recuerdo bien en cierto diseño de carriles bici que hice para Valencia, allí iban separados por talanqueras y realmente luego la señalización era tan compleja como la de una carretera. Vamos, digo, lo comparo entre la M40 y estos carriles bici. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Última pregunta, por favor. Bueno, buenas. Yo echo de menos temas más de ecología urbana, porque al final las ciudades ocupan el 2% del territorio terrestre, pero consumen más del 75% de los recursos. Y ahora acaban de suponer el 50% de la población mundial, con lo que vemos que son embudos de recursos. Entonces, no sé, en el plan de huella ecológica, si tenéis más datos y si se están poniendo de la mano experiencias para reducir esa huella ecológica sobre el territorio, que en Inglaterra sé que ronda pues del orden de 9 veces la extensión de Inglaterra. Entonces, bueno. Muy bien, fenomenal. Yo voy a hacer una pregunta. Es que hay bastantes personas aquí que están trabajando a la vez en un espacio que es la Cañada Real. Y entonces a la entrada le he preguntado a Javier y me ha dicho que sí que habías trabajado en ello, o conocías, si la relación entre Cañada y los Paus, tienes algún comentario que hacer. Ellos han ido allí, han visto una pistola de cerca, lo han recorrido, se lo han dibujado todas las, para el que no conozca, pues es un poblado chabolista de Madrid, de los más grandes de Europa, depende de los censos, más de 10.000 personas, está cerca de los nuevos desarrollos, y como hay gente que está trabajando en eso, no te quiero dejar la oportunidad de preguntarte algún dato que sea gracioso. Y seguimos hablando luego en el vino. Venga.
Bueno, es que estas preguntas yo creo que no, yo no soy capaz de contestarlas, ¿no? Sobre los carriles bici, pues no tengo ni idea. O sea, yo creo que es más bien Juan Manuel, ¿no? Sí, yo he dicho que no sé de todo. O sea. Si tú has hecho que Pero no bueno. bicis. No, pero no me acuerdo muy bien cómo están señalizados, ¿no? Madrid-Río no tiene carril bici, efectivamente. Y tuvo muchas quejas ese asunto, sí. No era posible. Porque, por otro lado, yo creo que el carril bici tiene que estar relacionado con el tráfico de los coches, es decir, que ahí hubo mucho... No sé, algunas personas pensaban que el carril bici en Madrid-Río tendría que estar en el interior del parque. Nosotros pensamos que el carril bici debe estar ligado a las aceras y ligado a las calles y que es un sistema de circulación que debe de alguna manera sustituir poco a poco a la movilidad que se produce en el transporte de vehículos, ¿no? No se hizo así. Han hablado también de ciudades, de huella ecológica, Javier. Digo, Javier, Creo que la pregunta iba dirigida. Bueno, todos para No, yo creo que está hablando del caso de Madrid. Es que la ciudad es un asunto político y entonces tenemos aquí un representante que tiene algo que tiene algún contacto con la política. Yo creo que por eso es el que contesta, ¿no? Los demás somos solo técnicos. Yo también. Vamos a ver, perdona. Claro, yo he trasladado alguna imagen y una experiencia en Madrid, pero efectivamente tienes toda la razón, lo que no significa que me la quites a mí, porque si lo que sí he hablado es de que se necesita construir una centralidades periféricas, se necesita articular un sistema que no dependa del centro. Da igual en qué escala, efectivamente la dominancia del centro histórico de Madrid, del centro de negocios de Madrid, puede llegar al Corcón o más, o a Segovia. La cuestión es en qué medida todos esos territorios intermedios, y en mi experiencia me es indiferente hablar de Alcorcón que de Fuencarral el Pardo o que Villaverde, porque el número de habitantes es el mismo. Y su posición en el territorio, en el caso de Villaverde, es equivalente a Leganés, equivalente a Alcorcón. Es necesario dotar de mayor cualificación, de mayor identidad, de mayor relevancia, de mayor autosuficiencia, no ajena a lo demás, a cada uno de esos elementos. Coslada, cuando hipotéticamente crezca los cerros, se sumará al conglomerado, los cerros, perdón, se sumará al conglomerado Coslada, San Fernando, mucho más que a San Blas, aunque pertenezca a ese distrito. Eso no tiene sentido entenderlo así. Por lo tanto, lo que reclamamos es que en la ciudad existente, o así lo decía el plan del 97, muy denostado, pero que voluntariamente planteaba un modelo de rosario de centralidades, le llamaba, una denominación curiosa, trataba ya de trasladar hacia la periferia nodos de centralidad, nodos no solamente de actividad económica, que aparentemente es lo que se puede identificar con centralidades en torno a identidades. Me gustaría añadir a esto, hilarlo con el tema del carril bici, no tanto en cuanto a señalización, aunque he estado en el comité de desarrollo del plan director ciclista. Para mí no está mal que tengamos un anillo ciclista de 60 kilómetros, pero estábamos tan lejos de cualquier ciudad europea que nos parecía un premio. Pero en las discusiones, cuando se tomaban esas decisiones, a mí me gustaba plantear en qué medida era bueno hacer una red con un primer elemento como ese, o después una gran malla, que no recuerdo ahora el intereje, si eran 800 metros o 1 kilómetro, cuando para estructurar el conjunto de la ciudad, o era necesario hacer ese esfuerzo en torno a esas áreas de centralidad para dotarlas de valor de proximidad y eliminar movimientos motorizados con otras zonas de la ciudad, porque habríamos hecho más habitable, más asequible y a niveles peatonales y ciclistas entornos relevantes para esos barrios, llámese Alcorcón o Villaverde o Usera. Creo que cualificar esos espacios en proximidad lleva todas esas herramientas y todas nos darían lugar a un comportamiento en todos los aspectos mejor, identidad, cohesión social, pero también en términos de lo que antes planteabas de huella ecológica. Si nuestro consumo energético en movilidad es más que relevante en la huella energética y en edificación aporta otro tanto,
En cuanto alteremos estos dos, estamos reduciendo la huella ecológica. Algunos, y contestando a esa última pregunta, me parece que era la última, no, la penúltima, porque Chema ha planteado otra. La huella ecológica, algunos documentos públicos españoles, como el documento Cambio Social 2020-2050, establece ya medidas de hasta qué punto un cambio de estas situaciones puede derivar en un cambio en el comportamiento energético en torno al 20, dependiendo del factor o de la variable que analicemos, entre el 20, 30, 25 en horizontes de 2020 o 2050, si hacemos lo que creemos o sabemos que se puede hacer. Si no lo hacemos, no iremos a peor. Pero sí está cuantificado y sí es necesario, porque si no, podremos firmar todas las declaraciones sobre el cambio climático que queramos, pero no habremos hecho casi nada. No es cierto que no se haga nada, se hacen muchas cosas en distintas variables. La cuestión es en la ciudad cómo se pueden hacer para optimizar los esfuerzos. Y en cuanto a la cañada real, ya creo que se sale todo esto. Tenemos un poco de agua después. Pues, primero, como cuestión social, evidentemente hay un problema grave de integración de distintos componentes, porque allí hay gente que no es marginada, no pertenece a colectivos marginados socialmente, no corresponde a grupos de delincuentes. La cañada tiene casi 14 kilómetros y en esos 7.000, que recordar que el censo cuando lo cerramos el año pasado estaba en torno a eso, no los 40.000 que se decían en prensa, pues tenía gente que llevaba viviendo 30 años con sus viviendas, pagando la contribución en sus chalés, más o menos formales o informales. Después había una colonización de gente en situación precaria que no ha tenido otras opciones, y luego hay delincuencia de alto nivel. Bueno, tratar todo eso. ¿Qué le ocurrió al plan del 97 cuando el cambio de perspectiva importante? El plan del 97 tenía ese suelo como un suelo no urbanizable de protección ecológica porque no había pecuaria, aunque cualquiera que hubiera tomado información sabía que estaba ocupado en la parte norte de una manera importante. Pero las administraciones competentes en medio ambiente, concretamente en agricultura, prefirieron dejar que el problema ahí porque era complicado, y el problema ha engordado de tal manera que lo han convertido en problema político hace 2 años y medio, ¿no? Cuando se toma la decisión de arbitrar un convenio y una ley que desafecta directamente la cañada, ya no tenemos eso como espacio protegido, y encomienda a los distintos ayuntamientos afectados a que lo incorporen a su planeamiento taxativamente, más aún introduciendo un factor de distorsión, que es que además va a vender los suelos a los propietarios si no toman una decisión en menos de 2 años los ayuntamientos correspondientes. Les pilla además en época de crisis, con la atención puesta en estas cosas, y va pasando el tiempo, se hacen determinados trabajos, censo, identificación social, censo en toda su extensión, no en la numeración de las personas, sino en saber cuál es su situación, y se empieza a plantear efectivamente en qué manera se integran la transformación o no de esos espacios. Primero, la capacidad de ser mantenidos en esos lugares. No es lo mismo el tramo norte entre los Cerros y las Rosas, entre los Cerros y Cañaveral, cerca de Coslada, en términos de capacidad de carga de ese territorio, que al lado de Valdemín Gómez, en lo que los olores hacen inhabitable ese espacio. No hay opción para habitar allí, no se pueden tomar medidas, y además no tendría a lo mejor ninguna sensatez, tampoco tiene grado de consolidación del cielo norte. Entonces es un diagnóstico que plantea situaciones y soluciones distintas para cada uno de los tramos. Obliga a tomar decisiones de reurbanización y reequipamiento de la ciudad, y en algunos casos exploramos, y supongo que en el taller lo estaréis haciendo también, en qué medida hay que consolidar el espacio edificado o hay que transformar tanto ese espacio como el de al lado. No es fácil porque hay derechos adquiridos por todas partes, dificultades económicas, presupuestarias, institucionales, y bueno, las administraciones están trabajando. No será un caso fácil, probablemente no se llegue a buen puerto, es posible, pero bueno, se está trabajando, y me alegro que también en el campo académico se haga. Sigamos un año ya con eso. Oye, pues lo más importante de todo es dar las gracias por estos 3 días. Han sido 3 días largos. Aquí el último día terminamos tardísimo con el última botella de vino, siguiendo hablando de asuntos que tenían que ver con la ciudad, y agradeceros vuestra presencia en estos días, y nada más. Gracias.